Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado explicando la parte de la mucosa gástrica, ¿no? Como vemos acá en esta lámina, esta es la mucosa gástrica, ya habíamos dicho eso. Y tenía una diferencia con los otros tramos del tubo digestivo, porque a nivel del estómago nosotros tenemos una cubierta epitelial diferente, ¿no? Teníamos a nivel de la mucosa gástrica un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, como vemos acá. Además teníamos glándulas cardiales y glándulas fúndicas, que es donde nos habíamos quedado, ¿cierto? Entonces, todo esto viene a ser la mucosa, ¿ok? Acá está el epitelio cilíndrico simple, ¿no? Acá a nivel de la mucosa también podemos encontrar las glándulas fúndicas y también la lámina propia, ¿no? Que como en los otros tramos viene a ser tejido conjuntivo laxo, donde reposa toda la mucosa. Bueno, habíamos hecho un pequeño zoom de las glándulas fúndicas, y en las glándulas fúndicas habíamos dicho que se dividen en tres zonas: el cuello, el cuerpo y el fundus, porque a lo largo de la glándula fúndica vamos a encontrar diferentes células especializadas y nos tocaba poder desarrollar a cada una de ellas y qué tan importantes son para el correcto funcionamiento del aparato digestivo, ¿no? Entonces, vamos a conocer la histología de estas células que se encuentran a nivel de la glándula fúndica, ¿no? Si hacemos un pequeño zoom de esta glándula fúndica, vamos a tener esta imagen, ¿no? Que viene a ser nuestra glándula fúndica con las diferentes células que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, tenemos las células de la mucosa del cuello, ¿no? Que son un poquito más pequeñas, un poquito más pálidas que las células de la mucosa superficiales, ¿no? Pero se parecen, pero son más pequeñas, un poco más pálidas, ¿no? Y se encuentran en la región del cuello de la glándula fúndica, ¿ok? Tenemos otras células como son las células parietales, estas células con una forma muy característica, ¿no? Las células parietales tienen una forma triangular, aparte de ello tienen un núcleo redondo y también su vértice está orientado hacia la luz de la glándula fúndica, como podemos observar acá, ¿no? Y muy aparte de ello, su base se apoya a la membrana basal y también va a tener una pequeña abertura a nivel del vértice, ¿no? Es que estas células van a estar relacionadas con la función de segregar ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, acá vemos a la célula parietal un poco más grande, como les dije, un vértice hacia la luz, ¿no? Una forma triangular característica, un núcleo redondo y un citoplasma muy acidófilo, ¿no? Otras células que vamos a encontrar en la glándula fúndica, más que todo a nivel del fundus, ¿no? Vamos a tener a las células enteroendocrina o la célula de Apud, ¿no? Y también que son las células endocrinas dispersas, ¿no? También tendremos a las células principales, ¿no? Que son otro tipo de células que vamos a encontrar a nivel de la glándula fúndica. Y en estos que tienen una forma cuboidea, ¿no? Como podemos observar acá, y aparte de ello tienen un núcleo redondeado en posición central, ¿ok? Como podemos observar en esta parte de acá. Entonces vamos a ir a desarrollar a cada una de estas células porque cada una cobra importancia, tiene una importancia de tipo fisiológica, ¿no? Y es importante que las conozcamos porque en la clase de histología lo importante es reconocerlas, ¿no? Y adelantar un poco acerca del funcionamiento. Bueno, vamos a empezar con las células de la mucosa del cuello. Entonces hemos dicho que las glándulas fúndicas, dentro de ellas vamos a encontrar varios tipos de células. Y las células de la mucosa del cuello, habíamos dicho que se parecen, ¿no? Estas son las células de la mucosa del cuello, ¿no? Habíamos dicho que se parecen un poco a las células superficiales de la mucosa gástrica, ¿no? Pero estas de acá tienen menor altura, ¿no? Las células de la mucosa del cuello son más pequeñas, tienen un citoplasma mucho más pálido, como podemos ver acá en esta imagen, ¿ok? En esta lámina, contienen gránulos. También otra forma de diferenciarlo de las células superficiales es que estas contienen gránulos de mucina, pero que están constituidos por mucopolisacáridos ácidos.
A cambio, las células superficiales tienen las células superficiales tienen que están de la mucosa, ¿no? Van a tener mucopolisacáridos, pero de tipo neutros, ¿ok? Va a estar compuesta por mucopolisacáridos neutros, mientras que las células de la mucosa del cuello tienen gránulos de mucina, pero constituido por mucopolisacáridos ácidos. La función de esta célula de la mucosa del cuello consiste en proteger. Ya esta célula protege a las propias glándulas gástricas, ya, del efecto autolítico del ácido clorhídrico, ya, y también de las enzimas proteolíticas secretadas por las propias glándulas. Entonces, en conclusión, nuestra célula de la mucosa del cuello, ya que la observamos acá en la lámina, acá vemos a las glándulas fúndicas, ¿no? Acá el epitelio cilíndrico simple, ¿no? Que reviste el epitelio de la mucosa gástrica, ¿no? Ya que están las glándulas fúndicas, ¿no? Esta es parte de la mucosa, ¿no? La muscularis mucosae y la lámina propia por acá, ¿no? La lámina propia y después la muscularis. Vamos a ver que estas glándulas fúndicas las vemos acá y acá estamos hablando de las células de la mucosa del cuello. Estas células de la mucosa del cuello, tres cosas importantes que tenemos que recordar de ellas. Una, su morfología, que son más pequeñas, ¿no? Que tienen un citoplasma pálido y que contienen gránulos de mucina constituidos por mucopolisacáridos ácidos, ¿ok? Para poder diferenciarlos de las células superficiales de la mucosa gástrica, ¿ok? Entonces, estas son más pequeñas, tienen un citoplasma pálido y contienen gránulos de mucina constituidos por mucopolisacáridos ácidos. Mientras que las otras son más grandes, las células superficiales son más grandes y tienen gránulos de mucina constituidos por mucopolisacáridos neutros, ¿ok? Muy aparte de ello, la función de la mucosa, de las células de la mucosa del cuello, que están en la zona del cuello de la glándula fúndica, que viene a ser la de proteger. Van a proteger a las propias glándulas gástricas del efecto del ácido clorhídrico, del efecto autolítico del ácido clorhídrico y también de las enzimas proteolíticas, ¿no? Otra célula que encontramos a nivel de la glándula fúndica va a ser las células parietales boxínticas, ¿no? Estas células parietales están ubicadas más que todo a nivel del istmo, ¿ya? Y también del cuello de la glándula vamos a ver algunas, ¿no? Pues miren, acá están a nivel del istmo, a nivel del cuello. En la glándula fúndica a nivel del istmo y del cuello encontramos las células parietales. Miren, algunas también en el fundus también las encontramos. Entonces, estas células parietales están intercaladas con células de la mucosa, ¿no? Células de la mucosa del cuello, que ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Y estas glándulas, estas células, disculpen, parietales, tienen forma triangular, ya habíamos dicho, como vemos acá, una forma triangular, con un vértice, el vértice está orientado hacia la luz de la glándula fúndica, y la base está apoyada en la membrana basal, a la que parece un poco desplazar, ¿ok? Su núcleo es redondo, y el citoplasma sí es de tipo acidófilo, ¿ok? Ahorita vamos a ver una lámina de la célula parietal. El vértice presenta una invaginación, como se pueden dar cuenta, ¿no? Que penetra a través de un canalículo intracelular, ¿no? Tiene ahí abundantes mitocondrias, numerosos túbulos y vesículas del retículo endoplasmático liso que se comunican con el canalículo intracelular, pero no se observan gránulos de secreción. Pero lo importante de esta célula parietal es la función que cumple a nivel del aparato digestivo, porque esta célula es la encargada de segregar el ácido clorhídrico, ya por un mecanismo de intercambio de iones, que ahorita vamos a explicar. Miren, acá tenemos a nuestra célula parietal, ya nuestra célula oxíntica, la cual la célula va a tomar el CO2 de la sangre, ¿ok? Ya va a tomar el CO2 de la sangre y con la participación de la anidrasa carbónica, ya una enzima, la anidrasa carbónica,
va a combinar este CO2 con el agua. O sea, mi célula parietal va a extraer de la sangre el CO2, el dióxido de carbono. Va a tener una enzima que se llama la anidrasa carbónica que va a unir el CO2 que jaló de la sangre con el agua. ¿Y para qué hace eso? No, para formar el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar. ¿Y se va a disociar en qué? En bicarbonato. ¿Ya? Y este bicarbonato nuevamente pasa a la sangre. ¿Ok? Pero al disociar el ácido carbónico en bicarbonato va a quedar libre un hidrogenión. ¿Ok? Un hidrogenión. Entonces, el hidrogenión va a ser transportado, el hidrogenión que quedó va a ser transportado a la parte apical de la célula. ¿Ok? Por una bomba ATPasa en intercambio de potasio con el hidrogenión. ¿Ok? Entonces el hidrogenión va a salir a la parte apical de la célula parietal. Y ahí vamos a tener un ion hidrógeno. ¿Ok? Y el bicarbonato se va a la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, la célula va a también a cotransportar, ¿no? Va a jalar de la sangre, ¿no? Toma un cloruro de la sangre, ¿no? Y va a tomar el cloruro y lo va a hacer que viaje el cloruro hacia la parte apical del vértice de la célula. Entonces, jala el cloruro de la sangre, mientras que devuelve el bicarbonato a la sangre, jala un cloruro de la sangre y lo traslada hacia la parte apical, hacia la parte del vértice de la célula, ¿no? Entonces, ¿para qué jaló el cloruro a la parte apical? La célula parietal para formar el ácido clorhídrico al juntar el ion hidrógeno con el cloruro. Entonces, el ácido clorhídrico no se forma dentro de la célula, sino se forma en la parte del vértice, en la parte de la luz, porque hemos dicho que el vértice está dispuesto hacia la luz de la glándula fúndica y es hacia la luz de donde se forma el ácido clorhídrico al encontrarse el cloruro con el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el bicarbonato producido, ¿no? Que hemos producido y que ha ingresado a la sangre nuevamente, ¿no? Este bicarbonato va a elevar el pH de la sangre, ¿no? Durante la digestión. Entonces, por eso que cuando nosotros consumimos una gran cantidad de alimento, se produce este fenómeno, se empieza a segregar ácido clorhídrico, se empieza a formar en la parte apical de la célula parietal, aumenta la cantidad de bicarbonato, porque el bicarbonato regresa a la sangre, ¿no? Regresa a la sangre después de disociarse el ácido carbónico, ¿no? Se convierte en bicarbonato y el hidrogenión que necesitamos, y el bicarbonato solo regresa a la sangre, ¿no? Y aumenta el pH de la sangre durante la digestión de alimentos, ¿no? Entonces, que quede claro, el ácido clorhídrico se forma en la superficie de la célula y no en su interior. Y este bicarbonato que aumenta el pH en la sangre se produce después de comer, ¿no? Se produce un estado de alcalosis por un incremento del bicarbonato. Y eso es lo que produce somnolencia y eso es lo que nosotros llamamos comúnmente marea alcalina, ¿no? Después de ingerir mucha comida, te da ese sueñito, ¿no? Que a veces también después del almuerzo estás escuchando la clase y te da ese pequeño sueño. Es una marea alcalina producida por este fenómeno que ya lo saben, ¿no? Responsable en nuestra célula parietal y el consumo de alimentos, ¿no? Que es el estímulo para formar el ácido clorhídrico, que se forma en la luz de la célula parietal, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá en la lámina histológica vemos a nuestra célula parietal. Miren, aquí está la célula parietal, ¿no? A nivel de la glándula fúndica hemos dicho que la vamos a encontrar podemos encontrarla en el cuello, también en el fundo, a veces también en el istmo, muchas veces intercaladas con las células de la mucosa del cuello, ¿ok? Pero acá tenemos a nuestra célula parietal, así es como la vamos a ver en nuestra lámina histológica. Bueno, eso es todo acerca de la célula parietal, ¿no? Otra cosa importante dentro de la
dentro del funcionamiento de la célula parietal es que también segregan ya las células parietales el factor intrínseco. Pero ¿para qué me sirve el factor intrínseco? El factor intrínseco, que es una glucoproteína, este factor intrínseco se une a la vitamina B12 de procedencia exógena, porque nosotros consumimos la vitamina B12, ¿no?, en los alimentos. Y para que sea absorbida esta vitamina B12 a nivel del ilion, necesitamos el factor intrínseco. Tiene que unirse la vitamina B12 al factor intrínseco para que recién sea absorbida en el ilion, ¿ok? La secreción del factor intrínseco es estimulada por acción del vago, por acción de la histamina, también de la gastrina, que es un polipéptido producido por el sistema APUT, ¿no?, localizado a nivel del píloro, ¿no? Entonces, esa es otra función importante, ¿no?, porque si no, no pudiéramos absorber a nivel del ilion la vitamina B12, así que el factor intrínseco es muy importante. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de la célula principal. Bueno, recuerden la morfología que hemos visto en la lámina de la célula de la mucosa del cuello, de la célula parietal, y ahora nos vamos a la célula principal. Bueno, la célula principal, también llamadas cimogénicas, o son predominantes a nivel del fundus, ¿no?, de la base de la glándula fúndica. Tiene una forma cuboidea, podemos ver acá, por ejemplo, las células principales. Acá tenemos, esta es una célula principal, ¿no? Estas de acá son las células parietales, ¿no?, que acá también están resaltadas, ¿no? Esta también es una célula parietal, pero ahorita vemos las células principales que están por acá, ¿no?, que podemos verlas por aquí también, ¿ok? Acá también está, ¿ok? Estas son las células parietales. Miren, estas células parietales tienen una forma cuboidea, un núcleo redondeado en posición central, como podemos observar, ¿no? Y aparte de ello, están situadas en la porción más baja de la glándula, como ya hemos dicho. Tiene un citoplasma basófilo, y este citoplasma basófilo es por la riqueza de ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, que está bien desarrollado, situado en la porción apical de la célula, y contiene gránulos de secreción que corresponden a pepsinógeno, ¿ok?, el cual se transforma en pepsina después de ser secretada a la luz de la glándula en un medio ácido, ¿ok? Entonces, las células principales tienen un citoplasma basófilo, una forma cuboide, es redondeado, como podemos ver, y segregan el pepsinógeno, que se convierte a la luz de la glándula en pepsina. Eso es lo que tenemos que recordar de las células principales, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la célula de APUT, o también llamada enteroendocrina o endocrina dispersa, ¿no?, que también lo vamos a encontrar a nivel del fundus, ¿no? La célula de APU o endocrina dispersa se distribuyen en la mucosa gástrica, ¿no?, de preferencia a nivel antral. Con hematoxilina y eosina vamos a poder observar, ¿no?, a estas células de APU, pero no es posible diferenciarlas mucho, pero sí cuando son teñidas con colorantes con impregnación argéntica, por los que los llamaron así células argentafines o cromafines. ¿Por qué? Porque con este colorante sí se podían diferenciar muy bien, ¿no? En el antro gástrico, a nivel del antro, las células G estimuladas por el vago liberan la gastrina por su polo basal hacia la circulación sanguínea. Y entonces la gastrina es un polipéptido que estimula la secreción de la pepsina del estómago. Entonces, como habíamos dicho, la actividad exocrina del páncreas, la secreción de insulina, y también esta gastrina va a aumentar el peritaltismo gástrico y también el peristaltismo intestinal. Entonces, a nivel del antro tenemos estas células de APUT, ¿no?, que son mucho más son fáciles de distinguir con el colorante
con la impregnación de argéntica, ¿no? Por eso que se llaman células argentafines o cromafines, no muy bien diferenciadas con la hematoxilina y eosina. Estas células, las células G, van a liberar la gastrina para la que estimule la secreción de pepsina. También van a ayudar a la actividad exocrina del páncreas, a la secreción de insulina y al peristaltismo gástrico y intestinal. Bueno, esa es la última célula de las glándulas fúngicas. Ya hemos hablado de toda la parte de la mucosa gástrica. Ahora hemos dicho que las glándulas a nivel de la mucosa gástrica son las glándulas fúngicas, donde encontramos las células especializadas. Aparte de ello también están las glándulas cardiales, ¿no? Que ya hemos hablado de ellas, ¿no? Bueno, ahora nos toca hablar de las otras capas del estómago, ¿no? Que faltan la submucosa, ¿no? La muscular y la adventicia serosa. Bueno, también vamos a tener glándulas a nivel del antro y el píloro, porque como hemos dicho, por ejemplo, las células de Aput están más localizadas a nivel del antro. Entregamos el dibujo del estómago anatómico, ya hemos visto las partes, ¿no? El cardias, el fundus, el cuerpo, y en la parte de abajo tenemos al antro y al píloro, ¿no? Más que todo para ver que a nivel del antro y del píloro, la parte baja del estómago, ¿no? También vamos a encontrar glándulas, ¿no? Pero que a diferencia de las que hemos visto en la parte fúndica, en la parte del fundus o del cuerpo, ¿no? Vamos a tener que estas glándulas son cortas y tienen mayor diámetro y siguen un curso contorneado. Las glándulas pilóricas, ¿no? Están constituidas por células muy parecidas a las células de la mucosa del cuello, con un citoplasma pálido y un núcleo basal, y también producen mucina. Presentan células argentafines, las células de Aput, las que acabamos de hablar, ¿no? Que hemos dicho que están también, las encontramos a nivel del antro, pues precisamente en las glándulas a nivel del antro, ¿no? Que son productoras de gastrina y de otros polipéptidos, hemos dicho, ¿cierto? Estas células de Aput en la región antral del estómago, ¿no? Bueno, solamente para decir que las glándulas, ¿no? A nivel del antro y el píloro pueden ser más cortas y tienen un mayor diámetro que las glándulas que hemos visto a nivel, que hemos estado explicando hasta el momento, que estaban a nivel del cuerpo, ¿no? Y del fundus del estómago, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a hablar de las otras capas del estómago. Nos toca hablar, ya hemos hablado de la mucosa, todo esta, la mucosa, ¿no? La mucosa que tenía su epitelio típico, diferente a lo que habíamos visto a nivel de la parte superior del tubo digestivo. Tiene un epitelio de tipo cúbico, ¿no? Tipo cilíndrico simple mucosecretor, con una lámina propia, y también vamos a encontrar a nivel de la mucosa glándulas cardiales y glándulas fúngicas, ¿no? Y donde las glándulas fúngicas tienen las células especializadas, ¿no? Ok, ya hemos hablado de la mucosa. Ahora pasemos a hablar de la submucosa, de la muscular y de la capa de la serosa o adventicia del estómago, ¿no? Bueno, a nivel de la submucosa del estómago, vamos a ver que está formado por tejido conjuntivo con fibras colágenas, fibras colágenas, reticulares y elásticas, y entre ellas se encuentran pocas células. Vamos a ver fibroblastos, mastocitos, linfocitos aislados y células plasmáticas. También vamos a ver que a nivel de la submucosa van a correr vasos sanguíneos, filetes nerviosos y también linfáticos, ¿ok? Eso es en cuanto a la submucosa del estómago, pero otra cosa que tenemos que recordar es que no presentan glándulas, ¿ok? A nivel de la submucosa no vamos a presentar glándulas, como hasta el momento también habíamos ido viendo que a nivel, por ejemplo, del esófago, las glándulas esofágicas se encontraban en la submucosa. Acá en el estómago las glándulas no se encuentran en la submucosa, no hay glándulas en la submucosa, ¿ok? Más bien hemos visto las glándulas fúngicas y las cardiales que estaban a nivel de la mucosa del estómago.
La otra capa, la muscular, bueno, está conformada por músculo liso que está orientado en planos distintos, ¿ya? Tenemos una externa longitudinal y la media que es circular, ¿no? La interna también que es oblicua, ¿no? A nivel de la muscular. A nivel del píloro, las fibras musculares de la capa media son más gruesas, formando un esfínter pilórico, el famoso esfínter pilórico, ¿ok? Entonces, importancia de la capa muscular a nivel del píloro, que a nivel de la capa media se vuelve un poco más grueso, formando el esfínter pilórico. A nivel de la serosa, la capa de la serosa del estómago, ¿no? Es una delgada hoja de tejido conectivo laxo que está cubierto por mesoepitelio a nivel de la curvatura mayor y también a nivel de la curvatura menor, y se continúa con los epiplones, ¿no? Y por ahí recibe la irrigación el estómago. Bueno, eso es todo acerca de la histología del estómago, y hasta ahí hemos terminado todo lo que viene a ser la primera parte de la histología del aparato digestivo. Haremos una clase completa para terminar el resto del tubo digestivo que nos falta y las glándulas, ¿no? Las glándulas digestivas como el hígado y el páncreas, para poder explicarlos a nivel histológico también en la siguiente clase, que hablaremos de la histología del aparato digestivo, parte 2, ¿no? Bueno, acá hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias por su atención.